Abomination. Emil Blonsky, un espía marcado por la ambición y el engaño, jamás imaginó que su obsesión lo llevaría a un destino irreversible. Transformado por una dosis letal de radiación gamma, emergió como Abomination, más fuerte que Hulk, pero condenado a vivir para siempre como un monstruo. Desde su primer enfrentamiento, su nombre quedó grabado en la historia como el rival que desafió al héroe, y casi lo destruyó. Historia. Orígenes. Emil Blonsky era un espía comunista croata yugoslavo que se infiltró en la base de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en Nuevo México, comandada por el general Tadeusz E. Thunderbolt Ross, donde el Dr. Bruce Banner, el físico nuclear que se convertiría en Hulk, llevaba a cabo muchos de sus experimentos con radiación gamma. Blonsky realizó 3 intentos de sabotear misiles en la base que eran vitales para la defensa de los Estados Unidos. Aunque cada intento fue frustrado por poco, la Fuerza Aérea no supo quién era el saboteador hasta la transformación de Blonsky. El enigmático alienígena conocido como el Stranger decidió que la gente de la Tierra no era lo suficientemente responsable como para usar su armamento nuclear con sabiduría. Por lo tanto, representaban una amenaza para las otras civilizaciones del universo. El Stranger puso a Hulk bajo su control, y pretendía usarlo para destruir a la humanidad. Sin embargo, el control del Stranger no se extendía a la personalidad de Bruce Banner. Cuando Hulk volvió a transformarse en Banner, el científico decidió suicidarse para salvar al mundo de un Hulk controlado por el Stranger. Banner se dirigió a su laboratorio en la base de la Fuerza Aérea, y se preparó para activar una máquina que lo bombardearía con suficiente radiación gamma como para matarlo. Sin que Banner lo supiera, Blonsky estaba escondido en el laboratorio, donde había estado fotografiando el equipo de radiación gamma de Banner. Los oficiales de seguridad irrumpieron y se llevaron a Banner. Desconociendo la naturaleza de la máquina que Banner estaba a punto de usar consigo mismo, Blonsky se colocó frente a ella y la activó. Esta lo bombardeó con una dosis de radiación gamma mucho más concentrada e intensa que la que Banner había recibido por la explosión de la bomba gamma que originalmente lo transformó en Hulk. Al igual que Banner, Blonsky tenía algún factor genético desconocido en su cuerpo que lo salvó de morir por una dosis tan grande de radiación gamma. En lugar de eso, la radiación tuvo un efecto mutagénico inmediato sobre Blonsky, transformándolo en el monstruo verde similar a Hulk al que la hija del general Ross, Betty, llamó Abomination. Abomination obtuvo una fuerza mayor que la de Hulk en el nivel normal de fuerza de este último y, a diferencia de Hulk, Abomination conservó por completo su inteligencia humana. Sin embargo, Abomination no podía volver a transformarse en su forma humana normal. Enamorado de su nuevo poder, Abomination golpeó a Hulk casi hasta matarlo y secuestró a Betty Ross. El general Ross estaba tan temeroso por la seguridad de su hija que ordenó que Hulk fuera revivido para perseguir a Abomination. Cuando Rick Jones, confidente de Banner, le rogó a Hulk que ayudara, Hulk se liberó del control mental del Stranger y volvió a transformarse en Banner. Actuando con la cooperación del general Ross, Banner activó directamente sobre Abomination un poderoso dispositivo generador de radiación gamma que había inventado, lo que provocó que la fuerza de Abomination disminuyera rápidamente. Sin embargo, Banner se emocionó tanto que se transformó en Hulk y destrozó los controles del arma, provocando que se apagara antes de que la fuerza de Abomination se redujera por debajo de niveles sobrehumanos. La fuerza de Abomination quedó en el nivel que ha mantenido desde entonces, superior a la que normalmente posee Hulk, pero que Hulk puede superar cuando se enfurece lo suficiente. El furioso Hulk atacó y derrotó a Abomination. El Stranger, observando desde lejos, quedó tan impresionado por el heroísmo de Banner y Hulk que decidió que tal vez sí existía esperanza para la humanidad. El Stranger transportó a Abomination a su base en otro planeta, con la intención de usarlo como agente en futuras empresas. En el espacio, Abomination apareció nuevamente como resultado de un hechizo lanzado por un aquelarre de brujas. Las brujas buscaban demostrar su poder matando al alienígena Silver Surfer y esperaban invocar una herramienta capaz de hacerlo. Sin embargo, Blonsky se negó a obedecer las órdenes del aquelarre, y se marchó con planes de someter y gobernar el mundo. Silver Surfer también logró escapar del aquelarre y combatió contra Blonsky. Finalmente derrotado, Blonsky fue devuelto a las brujas y regresado al planeta del Stranger. De vuelta en el planeta del Stranger, Blonsky intentó liberar al resto de los prisioneros, y unirlos en una fuerza conquistadora bajo su liderazgo. Tuvo éxito en parte al usar los dispositivos del Stranger para transportar al dios Thor al planeta, pero una vez que Thor descubrió las verdaderas intenciones de Blonsky, lo derrotó y lo dejó allí. El Stranger ideó pocas misiones para Abomination.
Con el tiempo, Abomination fue rescatado del mundo laboratorio y llevado a bordo de una nave estelar alienígena, la Andrómeda, donde se convirtió en primer oficial. Tras muchos meses, fue devuelto a la Tierra. Combatió varias veces más contra Hulk, pero en cada ocasión terminó siendo derrotado de manera contundente. Después de una de estas batallas, Abomination fue salvado de la derrota por el Galaxy Master, un poderoso ser no humanoide que esclavizaba civilizaciones, y las obligaba a producir la energía que necesitaba para existir. El Galaxy Master empleó a Abomination para precederlo en el ataque a civilizaciones que pudieran ofrecer una resistencia particular a la conquista. La emperatriz Daedra de la raza sagitariana reclutó a Hulk para derrotar a Abomination, quien había llegado a ser conocido como el Devastador de Mundos. Hulk finalmente logró tanto matar al Galaxy Master como derrotar a Abomination. De algún modo, Blonsky llegó hasta un asteroide a la deriva, donde fue rescatado por el alienígena Zeron de Starslayer y reclutado a la fuerza como uno de los remeros del Capitán Cyborg. Blonsky rápidamente se abrió paso a golpes hasta convertirse en primer oficial de Cyborg, quien estaba buscando al monstruoso Klaatu. Klaatu llegó a la Tierra, y Zeron también se encontró con Hulk y lo reclutó. Hulk y Blonsky chocarían continuamente hasta que la nave de Cyborg se enfrentó a Klaatu. Durante la batalla con la bestia, la nave resultó dañada y Blonsky y Hulk cayeron a la Tierra por separado. El impacto contra la Tierra enterró a Abomination en el desierto y lo sumió en un estado similar al coma durante 2 años. Al ser reanimado, volvió a enfrentarse a Hulk y posteriormente a otros superhéroes. MODOK. Tras otra derrota más a manos de Hulk, un transbordador espacial estadounidense encontró a Abomination congelado en el hielo, una vez más en animación suspendida, orbitando alrededor de la Tierra. Fue puesto en conocimiento del general Ross y revivido por el antiguo líder de AIM, MODOK, con quien Ross había formado una alianza traicionera. Hulk, que temporalmente poseía la inteligencia de Banner, había recibido un indulto presidencial. Ross, en desacuerdo con dicho indulto, hizo un trato con MODOK para que éste reviviera a Abomination y lo tomara como sirviente para usarlo contra AIM, a cambio de que Abomination matara a Hulk. Sin embargo, el Abomination revivido, como resultado de haber sido derrotado por Hulk en las últimas ocasiones en que se habían enfrentado, había desarrollado un miedo patológico a enfrentarse a él. MODOK sometió a Abomination a una dolorosa reprogramación psicológica para hacerlo sentir más temor hacia MODOK que hacia Hulk, y lo envió a combatir contra él. No obstante, Abomination fracasó en derrotar a Hulk, por lo que MODOK utilizó su rayo mental para desintegrar a Abomination. Tyrannus. A pesar de su aparente destrucción, el hombre inmortal conocido como Tyrannus reconstruyó a Abomination, quien había continuado existiendo como una nube de átomos flotando libremente. Tyrannus, que se encontraba entonces en un estado similar, decidió fusionar sus átomos con los de Abomination. Transfirió la conciencia de Blonsky a un cuerpo humano. El antiguo espía finalmente se encontró capaz de llevar una vida normal, aunque solo por un breve tiempo. Atrapado en la forma de Abomination, Tyrannus intentó intercambiar cuerpos con Blonsky. El proceso falló y Abomination se convirtió en una bestia salvaje y sin mente. Tyrannus, como Abomination, secuestró a Betty, ahora esposa de Banner, para que Banner utilizara en Abomination el baño especial de nutrientes que había separado a Hulk de Banner y así restaurar por completo a Tyrannus. Hulk y la agencia gubernamental conocida como SHIELD detuvieron el proceso, pero al hacerlo aparentemente destruyeron la conciencia de Blonsky. Los aliados de Tyrannus, el Deviant Gaur y la lemuriana Gira, organizaron la liberación de Tyrannus, y Abomination volvió a convertirse en una bestia salvaje y sin mente. Los héroes She-Hulk y Spider-Man se enfrentaron a él, y Abomination logró escapar. Los Sentinels. De algún modo, Blonsky llegó a Filadelfia, donde había vivido anteriormente, y su personalidad regresó de forma repentina. Casi con la misma rapidez, Blonsky fue secuestrado por los Sentinels robóticos. Los Sentinels esperaban usar a Abomination, junto con el científico potenciado por Gamma Doc Samson, en una prueba para ver si podían esterilizar a los seres humanos, y así poner fin a lo que consideraban una amenaza mutante. Abomination ayudó a los héroes mutantes X-Men, que también habían sido secuestrados, a derrotar a los Sentinels, pero fue confrontado por su creadora, la doctora Cynthia Chalmers. Ella prometió entregarle los Sentinels a Blonsky después de usarlos para destruir a los mutantes. Abomination ayudó a Chalmers a reconstruirlos, pero finalmente fue traicionado por ella, y tanto él como los robots fueron derrotados por los X-Men. Stalker.
Abomination volvió a enfrentarse a Hulk, esta vez como peón del supergenio nacido de la radiación gamma conocido como The Leader. Hulk empapó a Abomination con desechos tóxicos, derritiendo su epidermis hasta convertirla en una masa informe. Cuando volvió a aparecer, Blonsky había comenzado a acechar a su esposa, Nadia, quien creía que él había muerto. Un Hulk miniaturizado, que ahora poseía la inteligencia de Banner, lo convenció de seguir adelante con su vida. La comunidad de los sin hogar. Blonsky permaneció en las alcantarillas de Nueva York, y comenzó a atraer seguidores entre marginados y excluidos, tanto humanos como mutantes. Entre estos mutantes se encontraba, en cierto momento, Trenody, víctima de sus propios poderes mutantes recientemente manifestados. Los marginados se hacían llamar los Forgotten, más tarde los Abominations, y crearon su propia comunidad bajo Nueva York. Blonsky actuó como su protector en más de una ocasión, por ejemplo cuando las alcantarillas se convirtieron en un punto de conflicto entre la policía y los narcotraficantes, con la comunidad de personas sin hogar de Abomination atrapada en medio. Hulk llegó para ayudar a la policía y combatió contra Blonsky. Hulk no logró derrotar a Abomination y Blonsky mató a la mayoría de los policías y reporteros antes de escapar. Trenody regresó a las alcantarillas de Blonsky mientras huía de Mr. Sinister. Fue seguida por quien entonces era su novio, X-Man, y Blonsky luchó contra él, considerando esto una traición a su comunidad. X-Man usó sus poderes psíquicos para permitir que él y Trenody escaparan. Más tarde, llegaron viajeros de un futuro alternativo gobernado por un Hulk villano conocido como The Maestro. Los viajeros ayudaron a los Forgotten contra la policía y revelaron el destino de Abomination en su realidad. El asesinato de Betty Ross Banner. Blonsky había llegado a considerar su relación con Hulk como una de igualdad, ambos eran feos, psicológicamente marcados y solitarios. Sin embargo, cuando Blonsky se enteró del matrimonio de Banner con su amor de toda la vida, Betty, sintió que ahora estaba peor que Hulk. Blonsky supo que Betty estaba hospitalizada, y la mató inyectando su sangre irradiada con gamma en la máquina de diálisis de Betty, aunque durante un tiempo el mundo creyó que Hulk era el responsable. El padre de Betty, el general Ross, descubrió la verdad al rastrear a Hulk y encontrar en su lugar a Blonsky. Blonsky, que aparentemente había abandonado a su comunidad de indigentes, había emprendido una ola de destrucción, arrasando un pueblo antes de ser confrontado por Ross. Hulk también había logrado rastrear a Abomination, y Blonsky reveló que Nadia también había desaparecido para él. Hulk se alejó del enfrentamiento con Blonsky, sabiendo que su perdón sería la única forma de represalia que su enemigo no podría soportar. Abomination no pudo comprender ni soportar la absolución de su enemigo, y su momento de triunfo se transformó en una derrota aplastante. Blonsky se dio cuenta de que se había convertido en aquello que más aborrecía, era él quien se había convertido en el monstruo inhumano y destructivo, no Hulk, como había creído religiosamente durante todos esos años. Encarcelado. Meses después, Blonsky trabajaba como profesor de escritura creativa, aunque pronto abandonó el puesto. Tras mostrarle a Banner el cadáver criogénicamente preservado de su difunta esposa, el aún afligido general Ross manipuló a Hulk para que atacara y casi matara a Blonsky. Convenció a su yerno de que había llegado el momento de llevar a Blonsky ante la justicia. La batalla sin restricciones entre Hulk y Abomination destruyó un pueblo y devastó los alrededores, terminando finalmente con Abomination bajo custodia militar. Como castigo, Blonsky fue obligado a ver en bucle una película de él mismo y su esposa antes de su transformación, haciendo de su encarcelamiento un recordatorio constante de lo que había perdido. Home Base y la venganza de una esposa. Cuando Banner estaba huyendo de la misteriosa organización clandestina conocida únicamente como Home Base, se encontró inesperadamente con la esposa de Blonsky, Nadia, viviendo en una casa aislada en el desierto. Nadia ofreció refugio a Banner y ambos entablaron una relación íntima de amistad. Al mismo tiempo, agentes de Home Base se infiltraron en la prisión de Blonsky y sellaron con él un trato mortal, la promesa de libertad y de reunirse con su esposa Nadia a cambio de la derrota y captura de Hulk. A pesar de la aparente traición del agente S3, Blonsky fue liberado de manera involuntaria, y pronto se enfrentó a Banner y a Nadia. Entonces, Nadia reveló su verdadero propósito al llegar a Estados Unidos, encontrar a su esposo y consumar su venganza por los años que había sufrido en un matrimonio físicamente abusivo con él. Durante el enfrentamiento, Banner se transformó en Hulk y los dos monstruos lucharon, con Hulk emergiendo victorioso. Enfrentando a She-Hulk.
Algún tiempo después, Hulk fue lanzado al espacio, y no pasó mucho antes de que Blonsky se diera cuenta de que su némesis había desaparecido. Sintiendo que nadie en la Tierra podía detenerlo ahora, decidió que era libre de hacer lo que quisiera, comenzando por apoderarse de un pequeño establecimiento, y obligar a todas las meseras a servirle enormes cantidades de comida. S.H.I.E.L.D. llegó rápidamente al lugar y She-Hulk fue asignada para enfrentarse a Abomination. Ella era claramente más ágil y mejor artista marcial que él, pero eso no fue suficiente para superar la fuerza y resistencia de Abomination. No fue sino hasta que Abomination bajó la guardia por un momento que She-Hulk logró asestar un golpe decisivo y dejarlo inconsciente. Posteriormente fue puesto bajo custodia de S.H.I.E.L.D. y experimentaron con él junto a otros villanos para que S.H.I.E.L.D. pudiera desarrollar nanotecnología capaz de controlarlos. Muerte. Abomination finalmente se cruzó con el Red Hulk en Rusia, quien en realidad era un Thunderbolt Ross mutado. Tras golpear brutalmente a Abomination hasta dejarlo al borde de la muerte, Red Hulk le disparó y lo mató como represalia por su participación en la supuesta muerte de Betty Ross. Durante la Chaos War, Blonsky fue resucitado por el Chaos King y enviado junto a Son para localizar y revivir a Death y derrotar a la familia Hulk. Tras enfrentarse al grupo, que no estaba preparado para su nuevo conjunto de poderes, e infligir graves heridas a Rick Jones, encontró al huésped de Death, Marlo Jones. Después de ser derrotado por los Hulks y sus aliados resucitados, Blonsky invocó a Brian Banner. Tras la derrota de Brian Banner, Blonsky fue asesinado por Marlo cuando ésta fue empoderada por Death. Renacimiento sin mente. Los restos de Abomination fueron recuperados por la antigua Orden del S.H.I.E.L.D., después de que Banner escapara de su cautiverio. Utilizando sangre gamma y glándulas gamma extraídas de Banner, la organización logró reconstruir y reanimar el cadáver de Abomination, aunque ya sin una mente propia, con el fin de usarlo para cazar a Hulk. Abomination intentó rastrear a Hulk, pero finalmente perdió su rastro. Más tarde, Abomination fue enviado para recuperar a Hulk cuando éste desató otra ola de destrucción, pero encontró la interferencia de los Avengers. Iron Man ayudó a Hulk utilizando tecnología dejada atrás por agentes de la antigua Orden del S.H.I.E.L.D. para finalmente derrotar a Abomination, teletransportándolo al espacio exterior. Iron Man estimó que Abomination fue enviado a la órbita del planeta Júpiter. Project Green Spring. Como parte de sus esfuerzos por capturar a Hulk, la base encubierta Shadow Base recuperó tejido activado por radiación gamma del cadáver de Blonsky. Aunque inicialmente el tejido se vinculó a Rick Jones, finalmente fue apropiado por el líder de Shadow Base, el general Reginald Fortean, transformándolo en una criatura similar a Abomination. Tras la muerte de Fortean a manos de Hulk, Blonsky resucitó dentro del cuerpo mutado de Fortean, presumiblemente a través de la Green Door, obteniendo los recuerdos de Fortean así como la capacidad de alternar entre su apariencia original y la forma de Abomination de Fortean. Haciéndose pasar por Fortean, Blonsky fundó el grupo insurreccional Project Green Spring. Se alió con la experta en gamma la doctora Aliana Alba, quien utilizó fragmentos de la piel de Blonsky para crear injertos que transformaban a los sujetos de prueba en monstruos gamma. Las acciones de Project Green Spring también incluyeron la distribución de injertos gamma de bajo nivel entre la población de Thomasville, Texas, comercializados como un suplemento llamado Fortify. Dos de los sujetos de prueba de Green Spring fueron Skaar, el hijo de Hulk, y la hija de Fortean, la sargento Diane Fortean. Ella huyó al descubrir los experimentos de Project Green Spring con los habitantes del pueblo y se cruzó con la fuerza especial enfocada en gamma conocida como Gamma Flight. Blonsky envió a Skaar tras ella, pero logró escapar junto con Gamma Flight. Al unirse al equipo, Diane ayudó a asaltar Thomasville, donde Gamma Flight secuestró el rayo catexis de Project Green Spring para revertir los efectos de Fortify en la población. Abomination se enfrentó a Gamma Flight y a Skaar, a quien Diane puso en su contra, pero fue obligado a retirarse tras la derrota y aparente muerte de la doctora Alba. The Thunderbolts. Abomination se unió a los Thunderbolts del alcalde de Nueva York, Wilson Fisk, durante la campaña de este contra los superhéroes de la ciudad. Blonsky participó en la captura de los hijos del Purple Man. El Pozo de las Eras. Algún tiempo después de su participación en Project Green Spring, Blonsky fue encarcelado en una instalación subterránea de Wakanda, donde fue abordado por la analista de inteligencia Akeyo Mokinyo, quien le ofreció la libertad a cambio de neutralizar una amenaza sobrenatural vinculada a un equipo arqueológico desaparecido. Blonsky aceptó y fue desplegado a un sitio antiguo conocido como el Pozo de Akashinga.
Al descender a las catacumbas, Blonsky se encontró con la entidad necromántica Akashinga, un ser compuesto por cadáveres reanimados que afirmaba descender del hechicero Onyilogu, uno de los creadores originales de la Soul Forge. Reconociendo el peligro, Blonsky enfrentó y destruyó a la criatura, recuperando la daga del alma de Wakanda, uno de los 5 fragmentos de la forja. Ya en la superficie, reveló a aquello moquindio que la misión había sido un engaño. Él había orquestado la excavación y arreglado su asignación mediante sus contactos restantes dentro de Wakanda. Luego la asesinó, declarando el acto como el pago de una deuda con Mephisto, quien requería un alma viva para reactivar la forja. Muerte de nuevo. Más tarde reapareció poseído por Eldest, intentando abrir la puerta hacia la Mother of Horrors, lo que resultó en la destrucción de Abomination. Sin embargo, su cadáver fue utilizado por Eldest para luchar y arrancar a Bruce Banner del cuerpo de Hulk. Atributos, poderes, fisiología de mutado gamma. La radiación gamma que mutó el cuerpo de Abomination fortaleció su estructura celular y añadió, desde alguna fuente aún desconocida, más de 800 libras de médula ósea y tejido a su cuerpo. A diferencia de Hulk, la transformación de Abomination ha demostrado ser estable, no puede cambiar de su estado humano a su estado sobrehumano y viceversa. Fuerza sobrehumana. Abomination posee una fuerza sobrehumana inmensa, originalmente descrita como al menos el doble de la de Hulk en el momento de su transformación. Su fuerza es constante y no fluctúa con las emociones como la de Hulk, lo que lo hace físicamente más fuerte que un Hulk calmado o en su nivel base en la mayoría de las circunstancias, y se describe como capaz de levantar 100 toneladas. Abomination se encuentra entre los seres mortales más poderosos de la Tierra. En una ocasión, Hulk lo consideró su enemigo físicamente más fuerte. Blonsky ha demostrado la capacidad de levantar, lanzar y destruir estructuras masivas, llegando a levantar un edificio municipal completo. También ha derrumbado un gran edificio durante un combate con She-Hulk, levantado y cargado con facilidad a un Sentinel, arrojado un camión de basura desde más de 1 milla de distancia, y lanzado a Namor the Submariner directamente hasta la superficie del océano. Abomination es capaz de diezmar ejércitos enteros. Creó una onda expansiva que lanzó por los aires a personas y tanques. En otra demostración de su fuerza, en su primer combate con Hulk el choque entre ambos fue tan poderoso que las montañas circundantes temblaron, y años después se describió un terremoto con una lectura de 3.7 en la escala de Richter durante una pelea entre los dos. En combate, Abomination ha demostrado ser capaz de dejar inconsciente a Namor bajo el agua con solo 2 golpes, casi matar a Hulk en su primer encuentro, y obligar a Bruce Banner a construir una máquina diseñada específicamente para drenar su poder con el fin de derrotarlo. Desde entonces, Blonsky ha podido luchar en igualdad de condiciones con el gigante Esmeralda a lo largo de los años, incluso superándolo en ocasiones, siendo capaz de enfrentarse a un Hulk enfurecido, aunque normalmente queda superado cuando Hulk se enfurece aún más. Contra otros adversarios notables, Abomination noqueó de un solo golpe a un Silver Surfer debilitado, derrotó en 2 golpes al Amphibian, un alienígena capaz de enfrentarse a Hulk, y dejó fuera de combate a She-Hulk en 2 golpes. Mientras estuvo poseído por Tyrannus, fue capaz de herir a Wonder Man y llevarlo a sus límites. Más recientemente, dejó inconsciente a Doc Sasquatch con un solo golpe, y rompió uno de los brazos de Skaar sin demasiado esfuerzo. Salto sobrehumano. La gran fuerza de Abomination también se extiende a los músculos altamente desarrollados y poderosos de sus piernas, lo que le permite saltar más de 2 millas. Resistencia sobrehumana. La musculatura altamente avanzada de Abomination produce muchas menos toxinas de fatiga durante la actividad física que la de un ser humano ordinario. Es capaz de esforzarse físicamente a máxima capacidad durante varios días antes de que la acumulación de toxinas de fatiga en su sangre comience a afectarlo. Durabilidad sobrehumana. Además de su gran fuerza, los tejidos corporales de Abomination son considerablemente más duros y resistentes al daño que los de un ser humano normal. Su piel es capaz de soportar grandes cantidades de calor sin ampollarse, frío extremo sin congelarse y impactos enormes sin sufrir daño, incluso caídas desde el espacio. Su cuerpo también puede resistir fuerzas de impacto tremendas, como proyectiles de artillería y potentes descargas de energía, sin resultar herido. Abomination es capaz de resistir y sobrevivir a ataques de otros seres superpoderosos como un Hulk extremadamente enfurecido, Wonder Man, Silver Surfer e incluso dioses como Thor y Hercules. Velocidad sobrehumana. Además de su inmensa fuerza y durabilidad, Abomination también puede moverse a velocidad sobrehumana. Factor curativo regenerativo. A pesar de la gran resistencia física de Abomination, es posible herirlo. Sin embargo, posee un factor de curación acelerado similar al de Hulk.
Como resultado, es capaz de regenerar grandes cantidades de tejido dañado o destruido con mucha mayor rapidez y eficiencia que un ser humano común. Aunque se desconoce el alcance total de sus poderes curativos, estos son inferiores a los de Hulk, ya que el factor curativo de Hulk, al igual que su fuerza, aumenta a medida que se enfurece. Abomination también es inmune a todas las enfermedades e infecciones conocidas de la Tierra. Manipulación y emisión de radiación o energía gamma. Tras su reconstitución por la antigua Orden del Shield, al Abomination clonado se le otorgó la capacidad de generar distintos niveles de radiación gamma de una variedad increíblemente tóxica. Es suficiente para abrumar a Hulk, Captain Marvel y Sunspot, héroes conocidos por absorber energía. Respiración bajo el agua. La capacidad pulmonar de Abomination es mayor que la de Hulk, lo que le permite respirar bajo el agua durante periodos más prolongados que los de Hulk. Animación suspendida. El dolor extremo, el frío extremo o la falta prolongada de oxígeno pueden provocar que Abomination entre en un estado similar al coma de animación suspendida, en el que puede sobrevivir, quizá de manera indefinida. Rastreo de Hulk. Según la antigua Orden del Shield, añadieron una función que permitía a Abomination rastrear a Hulk. Habilidades. Espionaje. Emil Blonsky era un espía experimentado antes de su transformación en Abomination. Combate cuerpo a cuerpo. También posee conocimientos básicos de combate cuerpo a cuerpo, prefiriendo usar técnicas de pelea callejera que le permiten aprovechar al máximo su gran fuerza. Leonard Samson creía que, debido a que un ser expuesto a radiación gamma adopta una forma que refleja su yo interior, la forma de Abomination de Blonsky es horrible y repulsiva como una expresión física de su odio hacia sí mismo. Blonsky se considera a sí mismo feo por dentro, indigno del verdadero amor, del afecto y de la compañía. Abomination no es solo un enemigo de Hulk, es el reflejo de un hombre consumido por su propio odio. Cada batalla, cada derrota, cada resurrección lo acerca más a la verdad que nunca quiso aceptar. El verdadero monstruo siempre fue Emil Blonsky. Y su legado, marcado por la radiación gamma, seguirá resonando en las sombras del universo Marvel.